Bueno, hoy vamos a ver, buenas tardes a todos. Vamos a ver el tema número 4, que es evaluación de opciones por Monte Carlo, en la cual vamos a ver primero un notebook, que es el de integral MC1, donde es como una celda con integrales definidas y comparada con integral definida por Monte Carlo. Y el 2 es, hay que capturar el código de algunas islas flotantes. El código completo está en la hoja PDF, que es el PDF del archivo que tienen aquí. Es el que nos va a capturar algunas hojas, algunas celdas, no es tanto. Entonces, para esta parte, si me permiten pasar hacia acá, le subí también un archivo que se llama práctica MGB copy, y es este que está aquí. ¿Sí? Entonces, nada más como unos antecedentes, porque luego cuando estamos pasando a la parte del código, que es esta parte, este, no viene ahí como la ecuación tal cual en el notebook. Y por eso le subí este archivo, donde explica de forma muy resumida cómo pasas de la parte de discreta, perdón, de la parte continua, que es esta ecuación, y para eso les voy a encargar que hagan la prueba que está aquí, que viene al final. Entonces, para ello, dice introducción, para ver las variables financieras, pues hay que ver la teoría de procesos básicos. Ya sé que vamos en mi especialidad y aquí no los voy eh, a sumergir en una teoría que es muy matemática, ¿no? Entonces, en la parte que estamos viendo, dice, dos de los procesos que merecen especial atención son el movimiento browniano y el movimiento geométrico browniano. ¿Eso para qué nos va a servir? Pues el objetivo de esta lectura es que simular trayectorias de movimiento geométrico browniano cuando el modelo y sus parámetros están dados. Es decir, el modelo tal cual es este que está aquí, la solución de una ecuación diferencial estocástica, y sus parámetros, como dice aquí, es la media y la sigma. Ya están dados. Entonces calculemos la esperanza de este proceso y su varianza, tanto por Monte Carlo como las fórmulas teóricas del modelo continuo, y comparemos los resultados gráficamente. Y después el interés, como una simulación tiende a dar mejor opción a mayor número de iteraciones. Y aquí nos vamos a simular una trayectoria. Cuando pasemos acá al notebook, si notan por aquí, hay una variable que se llama NSIMS, donde es el número de trayectorias de la simulación. Lo tenemos aquí, es decir, para hacer esto de la ecuación en el programa, pues está compuesto por dos partes, que la parte del índice y la parte estocástica, ¿sí? Entonces, el movimiento geométrico browniano, como dice aquí, dice, no obstante que el movimiento browniano es una de las bases para la creación de modelos financieros, ese no puede por sí mismo representar el comportamiento de las variables financieras que encontramos. Entonces, por ejemplo, los precios activos nos descritos directamente por el movimiento browniano estándar. ¿Por qué? Porque como va a ver su práctica, que es su solución es esta, resulta que hay un, hay tiempos dentro de la estructura de plazo, que en este caso es uno. Vamos a dividir el intervalo de 0 a 1 en delta t partes iguales, es decir, esta delta t va a estar dado por 0.01, es decir, 1 entre 100. Entonces, eso es a lo que se refiere la parte de dividir esa versión de tiempo de 0 a 1. Y pues, para cada realización de este proceso vamos a tener una observación. Es casi como si tuvieran una variable que depende de una función que tiene dos partes, ¿no? La parte independiente y la parte dependiente. Aquí en esta parte, la parte independiente es el tiempo y la parte dependiente es para cada tiempo tienes un W sub t o WT en este caso. Entonces, con lo que hemos visto de simular este, muestras de una normal, si notan por aquí, tenemos dos partes, ¿no? Distribución normal inversa. Entonces, ¿cómo simular muestras de una normal estándar? Es con esta ecuación de Excel, con esta función, donde tiene la probabilidad, ¿sí? Que es el aleatorio, o el uniforme 0,1, tienes una media, como dice aquí, y una desviación estándar. Esta desviación estándar está dada por la raíz de dt. Como ven aquí, es raíz de 0.01.
Entonces, teóricamente, estos que aparecen aquí son movimientos brownianos. Entonces, ¿cómo vas a simular, en primer lugar, el browniano? Tienes esta dw, une la delta, la vamos a entender como que son incrementos de tiempo. Y sí, pues son incrementos de tiempo porque si no dan por aquí, en su práctica dice, empieza con 0, vele sumándole el tiempo, delta t, hasta que tengas un 1. Sí, esto es independiente de la discretación. Ustedes pueden elegir cualquier partición. El hecho es que al inicio no toca ningún valor. Como es un proceso como recursivo, al inicio no vas a tener nada. Entonces, ya generaste aquí tus normales, que son estas de aquí. Cada vez que le damos F9, pues va cambiando la distribución de los números aleatorios y por lo tanto, pues la forma, ¿no? Entonces, el proceso de Wiener o movimiento browniano es el siguiente. Antes de decir Wiener o movimiento browniano, para que no se confundan, movimiento browniano viene de Robert Brown, que fue el que observó que las partículas de polen en un portaobjetos se movían y él atribuyó ese movimiento como que tuvieran vida. Pero en realidad lo que estaba pasando es que las partículas de polen chocaban con las moléculas dentro del fluido del agua y eso hacía que esa energía cinética se fuera eh, haciendo efecto dentro de esa muestra. Por eso decía que tenían una especie de movimiento. Eh, entonces, ¿cómo construimos el movimiento browniano o proceso de Wiener? Y es proceso de Wiener porque un matemático que es Norbert Wiener fue el que este, hizo la parte formal de definir que un movimiento browniano siempre empieza en 0, por lo regular, tiene incrementos independientes y además la diferencia de los incrementos es como una normal, que es lo que estamos viendo aquí. Entonces, al inicio, vamos a decir que es 0 aquí y vamos a ir sumándole el valor que nos generó al inicio más el B10. Y vean cómo vamos a ir haciendo esta simulación. Y esto se refiere con que es un proceso recursivo. Entonces, al inicio teníamos un valor inicial 0 y lo íbamos actualizando con el valor que teníamos de la normal estándar, con media 0 y desviación estándar, la raíz de delta t. Entonces, vean cómo ustedes van a ir haciendo su grafiquita y su simulación. Y al final, solamente como estamos pasando de la parte de simulación, pues al final, pues vamos a decir, pues, ¿cuánto tienes la suma? Pues da un 1.40, pero lo que nos da aquí en la discretización, dice, dividiste en 100 partes iguales el 0 y 1. Entonces, cada vez que le damos F9, pues va a ir cambiando, ¿no? Y en teoría, lo que estamos viendo es lo que tienen aquí en esta gráfica que van a generar ustedes. Cada vez que le doy F9, entonces cada realización WDT va a ir cambiando de tal manera que a la hora de estar haciendo su gráfica, que ven aquí, sale esto. Entonces, por eso dice allí que tienen incrementos independientes y casi siempre empiezan en 0. Y además, dice la lectura, los precios, los escritores deben de preventivos, ya que los precios no parten de 0. Precios, me refiero a que precios son positivos. Y dice, además, sus incrementos y rendimientos pueden tener media positiva o podrían tener varianzas que no necesariamente son por unidad de tiempo. En conclusión, los precios reactivos en general comienzan en valores diferentes de 0, claro, tienen incrementos con medias diferentes de 0 y varianzas diferentes por unidad de tiempo y covarianzas diferentes de 0. Pueden consultar la referencia en la número 3, ¿no? Que es esta, que está acá en el final. ¿Y eso qué significa? Que para nosotros, simplificando muchas cosas teóricas, pues resulta que el movimiento browniano se obtiene por una transformación exponencial del movimiento browniano estándar. Específicamente, si WDT es el movimiento browniano estándar y si mu es una constante, es decir, la tendencia, sigma es la constante positiva, que es la velocidad, y S es su precio inicial. Entonces, el proceso S sub t igual a S sub 0 por la exponencial de todo esto, de mu menos 1 encima cuadrada por t más sigma por doble t, es un movimiento browniano.
Y este proceso es frecuente para describir el cambio porcentual o el rendimiento en el presión activo. Observe que si aplicamos, basamos este sub cero abajo en el denominador de ese sub t y aplicamos este logaritmo de ambos lados, pues la exponencial y el logaritmo son funciones inversas. Entonces, de un lado vas a tener simplemente S sub t entre S sub cero, ya que al aplicar logaritmo de eso, pues el logaritmo de S sub t entre S sub cero va a ser igual a simplemente el cociente de eh, S sub t entre S sub cero, lo cambiamos del otro lado y me queda simplemente esto. Qué significa esto? Que la distribución del logaritmo de S sub t es normal con media y varianza como sigue. Es decir, esta es tu expresión del logaritmo de S sub t. La esperanza de todo esto es simplemente logaritmo de sub cero. Esta parte me queda simplemente esto porque le saco la esperanza únicamente a la parte aleatoria. Entonces, como por hipótesis dijimos que el movimiento browniano empieza en cero, pues esta, la esperanza de una constante que es sigma, o la esperanza de una variable que es WT, que tiene media cero y distribución estándar 1, pues es simplemente cero. Por eso aquí tenemos únicamente esa parte de esperanza de logaritmos de t. Ahora, para la varianza de esta expresión, pues hay una propiedad que dice que la varianza de una constante por una variable aleatoria es igual a la constante al cuadrado por la varianza de esa variable. Entonces aquí, por hipótesis, dijimos que esta es la varianza de una cantidad, un CT, pues es cero. De esta parte, pues también es cero, pero de esta parte me queda que este, esta sigma es una constante, pero la varianza de WT, por hipótesis, es simplemente este, eh, la diferencia de tiempos. Como vamos a ver después, pues es simplemente delta t menos t menos delta subíndice t más delta t menos delta menos w de t. Entonces, la diferencia de tiempos me quedan simplemente que es t, pero sigma es una constante, entonces sacamos la constante al cuadrado. Entonces, la varianza de toda esta ecuación es simplemente sigma cuadrada sobre t. Entonces, si pasamos esta parte de la expresión en términos discretos, como es aquí, la tasa de retorno continuamente capitalizable por unidad de tiempo sobre un intervalo de tiempo t más delta t es simplemente 1 entre delta t por logaritmo de ese t más delta t entre S sub t, que es igual a mu menos 1 medio sigma cuadrada más 1 entre delta t por sigma por la diferencia de W sub t. ¿Qué significa esto? Que cuando estemos haciendo la simulación, pues teóricamente el movimiento browniano es simplemente la normal moviéndose en el tiempo, partiendo que W de cero es igual a cero, y cada instante que tengo, pues voy a tener una observación de ese movimiento browniano. Entonces, dice allí que es una transformación exponencial. Vean cómo aquí simplemente da cero. Entonces, eso parte de la simulación que estamos haciendo de este lado. Ahora bien, dice, ¿qué significa que esta tasa, por unidad de tiempo, es unidad de tiempo porque es una delta t, se distribuye normalmente con media mu menos medio sigma cuadrada y varianza sigma cuadrada entre delta t? Y la raíz de todo eso, pues es la acción estándar, ¿no? Que sigma entre el t, delta t. Note que la varianza tiende a cero cuando delta t tiende a infinito. Así se lee esta parte. Y de hecho la tasa de retorno converge a una media mu menos una décima cuadrada con probabilidad 1 cuando tau tiende a infinito. Entonces, ¿cómo vamos a simular esto de forma manual en Excel? Entonces vamos a abrir una hoja de Excel, le ponemos el nombre de Browniano, como ven aquí, se llama Browniano mi hoja, y el segundo paso es formatear las celdas del número 4 con 4 posiciones decimales.
formatear la celda para decimales y puedo obtener un título para la celda 1, por ejemplo, simulación de precios, ¿no? Como viene ahí. Entonces, hay una manera de asignar a celdas números, como drift, volatilidad, precio inicial. Y a esas celdas asignamos los nombres mu, sigma y S sub 0, o M, S y S sub 0, ¿sí? Porque luego no tienen ahí algunos caracteres. Yo aquí le puse, cuando lo estaba haciendo, pues simplemente media, ¿no? ¿Cómo le hice aquí? Pues si notan por aquí esta letrita, yo le puse la M y le puse symbol, ¿sí? Le puse symbol para que hagan allí, symbol para que quede. Es simplemente la M y le pongo que es símbolo, ¿no? Con la fuente. Entonces, dice, estos son los parámetros de la fórmula para S sub t. Entonces, evitamos nombres como cero para formadas por letras seguidas, ¿no? Ya que podrían ser como direcciones de celda. Entonces, valores dados de los parámetros mío, 0.09, sigma 0.5 y S sub 0 igual a 1. En la celda C2, C3 y C4, ¿no? Como dice aquí. C2, C2, C3 y C4. La media, 0.9, la volatilidad, 0.5 y presencial 1. Dice después, ponemos de esta manera, ponemos etiquetas delta T y T en las celdas A5 y así los nombres del T y DT a las celdas C5 y C6. Entonces mediremos el tiempo en años, que significa que ponemos 1 entre 100 o 0.01 en C5. Este es el incremento de tiempo para el modelo discreto. Entonces ponemos 1 en C6 y aunque por el momento no sabemos el valor de T, que más bien será implícito en el número de periodos calculados. Paso número 5, ocupamos la fila 8 para poner unos encabezados, que es A8, B8 y C8, E8, F8 y G8, ¿no? Las etiquetas T, delta W, W sub T, S sub T, esperanza de S sub T y varianza de S sub T, ¿no? Que son las que están aquí. Como ven, son estas que aparecen aquí. Después dice, selecciona la fila 8 y centra las etiquetas. Bueno, para el paso número 6, selecciona el primer valor T en la celda 9, entonces tiempo inicial 0. Entonces, con la operación de relleno ponemos la serie de múltiplos de T desde A9 hasta 109, que es esto que aparece aquí. De 0 más el incremento, que es 0.01. Después pasamos a el rellenado, o hacerlo A9 más delta T, ¿no? Entonces luego copiando la fórmula hasta a 109, ¿no? El valor de 109 debe ser igual a 1, ¿no? Como dice aquí, el valor de 109 debe ser igual a 1, que está aquí. Paso número 7, dice, el momento browniano, WT se simula por pequeños incrementos. ¿Qué significa esto? Que para cada T fijo, la varianza de la diferencia de W sub T, evaluado en omega, menos W, T menos delta T, evaluado en omega, es igual a delta T. ¿Dónde viene eso? Pues si tomamos esa delta T 1.01, pues entonces ya sé cuáles son los incrementos, que es 0.01. La decisión estándar es la raíz cuadrada de la varianza, por eso queremos rellenar la curva entidad del W por valores aleatorios, normalmente distribuidos con media, 0 y decisión estándar igual a la raíz de delta T. Entonces escribimos en el asterisco de M9 y no se incremente un incremento para T igual a 0, pues estamos en el tipo 0. Entonces, la opción aleatorio produce un aleatorio en diferente distribuente 0,1. Entonces, para convertir la opción normal, aplicamos, como hemos visto, dis.no.im o im.nor para Excel 2003 o 2006, que es cuando yo me quedé. Entonces, podemos hacer las dos maneras, con este o con este. Sí, entonces, yo lo hice con esta, que aparece aquí, no se alcanza a ver, que es eh, eh, ¿dónde estamos? En la celda B9 y punto no, para Excel, this norm inversa, ¿no? Así es es esta que está aquí, ¿no? This norm inversa aleatorio, como dice aquí, es la función, this norm punto inversa aleatorio, que es la probabilidad, la media y la adición estándar. Ahí está. Después dice, entonces, eh, tenemos esto. Dice, o podemos crear una fórmula con ya una fórmula, ¿no? Para editar la fórmula, recordamos que se puede insertar el nombre de T haciendo clic en su fórmula, como dice aquí, ¿no? Y copiamos la fórmula B10 al rango B11 hasta 109 y a primera TKF9. ¿Qué significa eso? Que cada cambio elemento omega en el espacio de probabilidad. Entonces, omega va a ser el valor que tomas de ese espacio muestral eh, total, que es el omega mayúscula. 8. Para obtener la suma acumulada que resulta en el movimiento browniano WT igual a WT menos delta T más delta WT, escribes primero el valor de la 0 en la celda C9.
Después, en la celda C10, escribe la fórmula C9 más B10. Y copias esta fórmula hasta C11 hasta 109, ¿no? Hay que evitar copiar encima de la celda C9. Observemos que las direcciones C9 y C9 y C y B10 en la fórmula original son tomadas como referencias relativas, para lo cual los índices de la fila, originalmente 9 y 10, efectivamente, son modificados automáticamente con cada copia de abajo. La 9, como ya habíamos etiquetado algunas celdas anteriormente, entonces, en el paso, ¿qué paso hicimos esa parte? Así, creo que acá, aquí en estas. Entonces, el paso número 9 dice, en la columna etiquetada como S sub T, aplique la fórmula para la simulación del precio de la acción, comenzando con la siguiente. Entonces, es S sub 0 por exponencial de mu menos sigma por sigma entre 2 por A9. Ese es el incremento delta T, más sigma por C9. Ese C9 ya sabemos cuál es. Es decir, el C9 es este. Y como se va a ir cambiando, por eso lo ponemos de esta manera. Aquí, si ustedes conocen a Excel, pues resulta que si lo ponemos así, como ya asignamos nombres a las celdas, pues resulta que esta es una manera de escribir las celdas, ¿no? Si notan por acá, a estas celdas, estas que están aquí, son DT, M, S, S sub 0 y T, ¿no? Que eso me evita tener que fijar algunas celdas, si lo hubiera hecho de esta manera. Entonces, en esta parte número 9, el valor de ese sub 0 debe aparecer en la celda 9. Entonces, copias esta E9 hasta el rango E10 hasta E109, que es el que tienen aquí, ¿no? Esa es la primera, la ecuación que viene allí en su PDF, y lo vamos haciendo hacia abajo, ¿no? ¿Ven? Aquí no hay necesidad de fijar algunas celdas, por eso, entre comillas, bautizarlas con los nombres, pues resulta que ya tenemos tal cual eso. Después dice, el 10, calculas ahora los valores teóricos de la esperanza matemática de sub t, que está dada por S sub 0 igual a la mu t. Entonces, escribiste la celda S sub 0 por la exponencial de mu por A9, y copiamos ese hasta el rango F10 hasta F109, que es este que aparece aquí. ¿Sí? Entonces, ahí está, S sub 0, y copias esta celda hasta abajo. Ahí está la esperanza. Para la varianza, pues es simplemente la siguiente fórmula, que es en el 11 haces un gráfico. Creo que no viene lo de la varianza, ¿verdad? Que es en el texto, pero sí aquí. ¿Cómo sacamos la varianza? Pues es así. Esta expresión para varianza, pues resulta que es la varianza de una log normal. No vienen las notas, pero se lo estoy dando aquí. En el video, pues ustedes van a ver que así es como estoy haciendo la forma para la varianza. Aunque en la práctica creo que no se los pido, ¿sí? Pero así es como se calcula. Y esta parte de la varianza de una log normal lo vamos a ver acá. Si notan en la gráfica que vamos a hacer nosotros, a la hora de estar haciendo la estimación, primero, de los valores finales de las trayectorias que tenemos aquí, verificamos el supuesto de log normalidad, como dice aquí el PDF. Entonces, dice, ajustamos los parámetros de lo normal a los valores finales, ajustas una densidad, haces un histograma y también graficas la densidad, ¿no? Entonces aquí en este caso el histograma es el verde y el rojo es la función de densidad. Notan, es una log normal tal cual. Porque eso lo estoy haciendo con la función lognormFit, esta, y esta de PDF, lognorm.pdf, en la función de densidad, porque PDF es probability density function, en el eje de las X tengo esto y voy evaluando en los parámetros que ya ajusté a los valores finales de ese. Entonces, me regreso a la lectura y dice, creas un gráfico de la expresión del eje X con los valores S sub t y LMT. Entonces, seleccionas el rango A9 a 109 y haces la gráfica seleccionando N9 a F109 o el rango seleccionado, ¿no? Que es este que aparece aquí. Invocamos el asistente para gráficos y hacemos una gráfica de dispersión, ¿no?
haciendo las etiquetas y los rótulos, el tamaño gráfico y así, ¿no? Y colocamos el gráfico que es más o menos este, donde nos convenga, ¿no? Y si observamos que se cambia el valor 0, digamos, de 100 o a 0.01, el gráfico se ve siempre igual, solo cambia la escala del rótulo de los ejes. Entonces, por último, dice, será conveniente incluir una vez la hoja de cálculo la fórmula teórica para la varianza, que está dado por esta expresión. Entonces, esta viene allí en la celda G8, tal cual, ponemos así porque les decía, no es necesidad de fijar las celdas, ¿no? Ya que las nombramos o bautizamos con unas nomenclatura, pues ya nada más las jalamos, ¿sí? Entonces, hacemos la gráfica y noten, para todos los valores de los incrementos, estoy graficando el S sub t y los valores que va teniendo la esperanza, que es la línea roja. Entonces, en la esperanza, es observar. Les tiene que dar algo más o menos como esto, ¿no? Que es esto que aparece aquí. Entonces, si notaron, la parte aleatoria está aquí, en el aleatorio y la raíz de t. O sea, la media es constante, 0, 1, ¿no? Entonces, para estar haciendo la simulación, pues tengo estos valores que aparecen aquí, ¿no? Estos son para dibujar los valores de una trayectoria browniana, y esta para dibujar una trayectoria de la esperanza, ¿no? Y esta que aparece acá es el browniano, que es tal cual el eje X es los segmentos de tiempo, y aquí el nombre es Wiener y es sub t, ¿no? Abajo, pues nada más grafiqué para ver cómo se ven estas dos, ¿no? Que es la esperanza y su varianza. ¿Sí? Entonces, eso lo tienen allí. Se los dejo como tarea, todavía no se los dejo, pero les estoy explicando qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Y esto es simplemente para que noten que lo que estamos viendo aquí en el notebook tiene su parte teórica. Y aquí en el Excel que ustedes van a hacer, que es similar al mío, aunque no le pongan aquí la expresión, si la quieren poner con el editor de ecuaciones, está bien, ¿no? Pero aquí, ¿cómo estuve haciendo esta, no? Entonces, esta es la expresión, si ustedes notan, la expresión que viene en las notas, ¿no? ¿Cómo lo paso a términos discretos? Entonces, es ST más delta T es igual a S sub T más delta S, que es el valor inicial por la exponencial de R, que es esta punto 9, menos suma décima cuadrada por delta T, más sigma por la raíz de delta T por phi, donde phi es una normal estándar. Entonces, esta es para una trayectoria. Podemos hacer muchísimas, ¿no? Las que aguante la computadora, los que ustedes puedan generar, ¿sí? Que es lo que vamos a ver hoy en el notebook de Python. Entonces, parámetros dados, ¿está bien? Esto es la media y la volatilidad. Noten que esta mu es 0.9, pero esta sigma es 0.5. Una volatilidad del 50%, pues es muchísimo, ¿no? Y usualmente, dependiendo los métodos para estimar los parámetros, pues pueden ser máxima verosimilitud, por momentos, o con las tradicionales de estadística, ¿no? Entonces, pasemos a su notebook de Python, por favor. Y ¿cómo lo vamos a hacer? Si soy alumno, estoy aquí, ¿está bien? ¿Estamos todos? En su colab. Entonces, lo que van a hacer primero es lo siguiente. Una manera de verificar la parte de Monte Carlo para hacer integrales es la siguiente. Van a darle clic a integral MC1, y les va a aparecer esto, ¿verdad? Le van a dar abrir con Google Colab. Ahí está, ¿no? ¿Está bien? Ahí está. Entonces, dice integral por Monte Carlo 1. Y hice otra, ¿no? Pero con esta es suficiente. Yo sé que ustedes llevaron un propedéutico en su carrera, viendo algo de cálculo integral, ¿no? Entonces, esta función y igual a f de x igual a x cuadrada, mi dominio 0,1. ¿Está bien? Entonces, es la integral definida de 0,1 de x cuadrada de x, ¿no? Entonces, aquí me voy a saltar una teoría que ustedes vieron, nada más les platico, que es el teorema fundamental de cálculo, uno de ellos, una parte de ese teorema, que es la integral de una función f de x es igual a f de b menos f de a, donde f de b
F de B y F de A son, con letras mayúsculas F, son las antiderivadas, ¿no? Entonces, teóricamente es x cuadrada sobre 3 de 0 a 1, ¿no? Entonces, F de B es que en este caso es 1, es 1, saco el 1/3, 1 al cubo, ¿no? Menos 0 al cubo, que es igual a 1/3. Entonces, es lo que nos dice ahí la parte teórica, que ustedes pueden hacer en el pizarrón. La parte que vamos a ver aquí, digamos, computacional, con ayuda de SymPy, en la siguiente. Dice, solución analítica con SymPy. Dice, from SymPy, impórtame todo esto. ¿Por qué symbols? Porque la variable sobre la que voy a integrar es sobre la x, ¿no? Entonces defino a x como mi variable de integración. Mi función para integral es y1. Entonces, integrate la función, que es x cuadrada, sobre tu variable x del intervalo a, que es igual a 0, a 1, ¿no? Entonces, denle run aquí, por favor. Ah, le da 1/3, ¿no? Sí. Y me está un poquito porque jala mucha memoria esta parte. Entonces, ahí está. Y como todos lo estamos jalando, pues, pues nos queda 1/3, ¿no? Entonces aquí les puse otro, ¿no? Si quieren cambiarle aquí, es así, vale F, ¿no? Entonces aquí me da que es 0.3. Si yo le pongo aquí el tipo, pues es I1, ¿no? Que es un número racional. Entonces es 1/3, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo voy a hacer por Monte Carlo? Pues esta es una función que es x cuadrada, que es más o menos esta que tienen aquí abajito. Bueno, todavía no lo hemos hecho. Entonces, esta es una parábola, ¿no? Que es x cuadrada. Entonces, por Monte Carlo, lo que voy a hacer es primero, calculo la integral en el menos 0. Entonces, consideremos que y se encuentra en el intervalo 0,1 del eje x. Es decir, para integrar la función anterior, generamos n pares aleatorios de números aleatorios normales con a igual a 0 y b igual a 1, ¿no? Lo asignamos al plano xy. Entonces, contamos todos los puntos debajo de la curva y igual a f de x. Eso que los contamos es una desigualdad. Entonces, la integral se aproxima utilizando la relación entre el número de puntos debajo de la curva y el número de puntos, que es un área asombrada. Entonces, a continuación se proporciona un código de Python para su cálculo. Entonces, para hacerlo más rápido, pues no, en este primer archivo no los dejo que capture nada. Entonces, aquí, si importamos algunas librerías, NumPy, MPL, y Matplotlib, PyPlot como PLT, ¿no? Entonces, ya apareció la primera. Entonces, ¿a qué se refiere estos tres pasos? Entonces, defino mi función, f de x igual a x cuadrado. Entonces, el número de muestras, voy a decir que es 1.000.000, 10 a la 6. Inicio el contador igual a 0. Un ciclo for, es, generas el par de números aleatorios x y y con un par random rand. Y la condición dice, cuenta los que están debajo o que cumplen con la condición, ¿no? Es decir, los puntos debajo de la curva. ¿Esto cómo lo voy a hacer? Ya que generé los números, entonces, si y, que es mi función a la que estoy jalando los aleatorios, es menor que f de x, entonces, mi f de x es esta, los voy acumulando, ¿no? En ese contador. Ya que terminaste de los números de los 1.000.000, entonces imprime la integral. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo lo vamos a calcular? Pues vas a dividir en, en el numerador cuántos cumplieron con la condición que y menor que f de x entre el número de puntos que tú generaste. Lo imprimes de dos maneras, uno como forma integral y otra con dígitos, ¿no? Que son 8. Le dan run aquí y noten qué va a pasar. Me da 0.33, ¿no? Con los dígitos que están aquí, contadores sobre n, o con 8, que son estos que aparecen aquí. Pues para la gráfica, antes de hacerlo, por favor, cámbienla aquí, que pues nada más vamos a hacer 1.000 para que vean qué es lo que va a pasar. Entonces, jalan estas, pónganla aquí 10 a la 2, nada más son 100. Le queda, me da 0.32, ¿no? Entonces, sobre esos puntos, vean qué va a pasar. Le dan clic en la gráfica y les va a aparecer esto, ¿no?
que es esta que aparece aquí. No sé por qué. ¿A todos les sale así? ¿Bonita? A mí, ¿Sí? bueno, a mí la integral me dio punto 37. Sí, está bien. Está bien. Está bien porque aquí depende de los aleatorios que están aquí. Ok. Con 10 a la 2. A ver qué está pasando. A ver, la gráfica, range, x cuadrada. Ok, on size. Sí, está bien. Está bien, nada más son aquí 10 a la 6. Pensé que iba a graficar los aleatorios, pero no. Tengo que modificarla para que vean que con 10, con 100, con 1000, con 5000, con 10,000, son estos puntos que aparecen aquí son poquitos, ¿no? Y nomás aparecen como puntos. Sí, tengo que indicarle aquí el notebook para que vean esa parte. Entonces, ¿cómo hacemos la gráfica? Pues resulta que divides el rango de 0 a 1, el X y el dominio de 0 a 1 y el rango de 0 a 1, el G de las Y, en 1000 partes iguales. ¿Está bien? Y defines tu función y igual a X cuadrado. Entonces, este, aquí, eh, aquí lo que hacemos es poner un texto con la función, los tics en el eje de las X para que no se pase. Es decir, si ven por aquí, puse que me diera únicamente la parte del primer cuadrante para que no graficara todo. Después, con R, esta parte del R igual a X al cuadrado, las leyendas y que me haga la gráfica, ¿no? Entonces, ahí está. Se supone que lo que estamos haciendo por Monte Carlo es los que sean menor que Y, menor que f de x. Entonces, son todos esos puntitos que aparecen aquí. Y si notan, si por acá le pongo, bueno, pues grafícame únicamente los puntos que son estos, ¿no? Para T-Client, X fill between, X y Y, ¿no? Rojo, ¿sí? Que es este que aparece aquí, un alfa igual a 0.2, que lo hace, digamos, con menos intensidad para hacer esta gráfica. Entonces, puedes salvar la gráfica con esta, es decir, si yo aquí le quito y le doy run, pues resulta que me va a hacer un PDF con esta grafiquita y está aquí, ¿no? Esta gráfica pues la pueden bajar a su computadora y como ya saben, pues aquí está en, en, en. A dejar abrir nada más. Aquí, abrir. Ahí está, ¿no? Entonces, teóricamente lo que hicimos es, mi función es y igual a x cuadrado, generé aleatorios en el 0, 1 para x, 0, 1 para y. Entonces, los que sean menores que x es lo que estamos haciendo aquí, es decir, puntitos, 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 generamos 1,000,000 y por Monte Carlo me dice que me da punto 33, ¿no? Que coincide teóricamente con lo que estamos haciendo acá arriba, que es punto 33. Entonces, guardan su archivito, que lo tienen por ahí. Lo que debemos haber hecho es archivo guardar una copia, pero pues, que se quede así para nosotros, ¿sí? Entonces, lo cierran, ¿está bien? Entonces, ahí lo tienen como con la parte de Monte Carlo, ¿no? Para hacer esta función. Ahora, en su Google Classroom tienen lo siguiente. Dice, van a abrir se lo recomiendo que lo abran en su celular cuando lleguemos a la parte de capturar, ¿sí? Den por ahí y van a abrir clic aquí y les va a aparecer esto, ¿está bien? Le van a dar a abrir con Google Colab. Les abre una pestaña, cierran esta y les abre esta pestaña. Entonces, dice Monte Carlo Euro 3 Copy 2005 y PyNB. Entonces, este es el que tienen ustedes en el Drive, en el Drive del curso. Si hay que grabarlo en su Drive personal de su correo, se van a ir donde dice archivo, guardar una copia en Drive. Entonces, denle ahí, por favor, guardar una copia en Drive. En el menú archivo, guardar una copia en Drive. Y ahora, antes,
el de la clase se llama Montese Euro 3, copia 2005A y PyMB. Ahora dice copia, ¿no? Este es el archivo que se va a quedar guardado en su drive. Cerramos este. Entonces, sobre este es el que ustedes van a trabajar, ¿sí? Entonces, aquí viene una breve descripción. Bueno, este es el mío, el que yo tengo para la clase. Lo único que yo hago es imprimirlo y les bajo, hago una copia, le quito algunas celdas para que ustedes capturen, ¿no? No se me duerman. Entonces, ya que le expliqué muy someramente lo que es movimiento browniano y movimiento geométrico browniano, pues sigue aplicarlo, ¿no? Para la evaluación de opciones europeas. Hay muchas aplicaciones de Monte Carlo que son, primero, ¿por qué Monte Carlo? Bueno, pues resulta que Monte Carlo, porque es un lugar allá en Europa donde es muy famoso por los juegos de azar, ¿no? ¿Y por qué simulación? Porque la Segunda Guerra Mundial estaban haciendo, pues, una especie de experimentos de bombardeo de los átomos del uranio, y en ese entonces no había tanto poder computacional, entonces se les ocurrió decir a Stan Ulam y el otro científico, eh, que no me acuerdo su nombre, creo que es Von no sé qué, ¿cómo podemos hacer las simulaciones, dado que estamos con recursos limitados? Entonces, vamos a hacer una especie de simulación. Entonces, por eso se le llama Monte Carlo, ¿no? En ese entonces, pues todos los cálculos se hacían a mano, y eran hojas y hojas, ¿no? De soluciones de ecuaciones diferenciales parciales o sistemas de ecuaciones diferenciales parciales asociadas a la física de ese entonces. Entonces, dice, Monte Carlo comprende una clase de algoritmos computacionales que utilizan muestreo aleatorio con repeticiones para resolver un problema que admita una interpretación probabilística. Entonces, en finanzas cuantitativas, tiene una aplicación práctica, ya que se puede estimar con precisión esperanzas que volver a cálculos integrales, ¿no? Como vimos hace rato. La idea principal de Monte Carlo es generar una cantidad suficiente de trayectorias de un proceso estocástico en particular, lo que representan los posibles escenarios o resultados de un periodo de tiempo determinado. Entonces, una vez definida de manera teórica la ecuación diferencial estocástica, el horizonte de tiempo se divide en un número dado de pasos de tiempo. Esto se conoce como discretización. Su objetivo es modelar en tiempo continuo tal proceso, ya que el precio de los instrumentos financieros se puede expresar en tiempo continuo. No obstante, la práctica depende de factores externos que provienen de la interacción de los agentes que perciben los mercados financieros. Entonces, los resultados de estas trayectorias simuladas se pueden usar para crear o obtener cálculos como la frecuencia en las veces que ocurre un evento, el valor por medio de los precios activos en el último plazo, etc. Históricamente, el principal problema con el enfoque de Monte Carlo es que se requiere una gran potencia computacional para calcular todos los escenarios posibles. Actualmente, este es un problema menor, ya que pueden ejecutar simulaciones en cualquier computadora o en la nube como vuelo colado. Y bueno, ahora que nos vamos a quedar sin buenos días a algunos, pues, pues hay que migrar a otros sistemas, ¿no? Pues, Monte Carlo es una de las técnicas más importantes de finanzas computacionales. ¿Por qué? Porque lo podemos tratar de diversos problemas, ¿no? Planteamos únicamente la función de pago, que en este caso va a ser una europea y una asiática, ¿no? Entonces, se puede hacer para evaluación de bonos, o estimar métricas de riesgo, o portafolio, como el riesgo de esperado, o la presión de pruebas de estrés, la emisión de riesgos. Entonces, vamos a ir capturando algunas celdas que yo les voy a indicar cuáles son. Pues decía yo que tengan abierto su archivito, que es en su celular, para que lo tengan allí a la mano. Entonces, dice su temario, repaso de Black-Scholes, ¿no? Entonces, primero, cargamos las librerías, que son todas esas que aparecen aquí. No le hagan caso a este. Es que este archivito lo tenía yo en Jupyter Notebook, en mi computadora personal, pero como sí tiene instalado esta fuente, pues con eso, con eso me hacía las gráficas de Times New Roman, ¿no? Y aquí en la fuente por default es otra, ¿no? La que da Jupyter Notebook. Entonces, denle run a la primera celda. Dice NumPy, import lib, scipy_stats, import num, y import matplotlib como pyplot, as plt. Entonces, ese es el alias de pyplot. Entonces, repaso de Black-Scholes, Merton. Entonces, las fórmulas son estas. Para el call, para el put, quién es feed de D, quién es D1 y quién es D2, ¿no? Este es Markdown. Si le dan clic allí,
o doble clic más bien. De este lado está el código de Markdown y este es el resultado, ¿no? Todo lo que tenga que ver con variables está entre pesos. Si son ecuaciones centradas, pesos, pesos. Entonces, doble clic aquí. Entonces ya vimos quién es el call, quién es el put, para un subyacente que no paga dividendos, ¿no? Como dice aquí, si no paga dividendos. Entonces, función que aplica la fórmula analítica de Black-Scholes-Merton. Entonces, anteriormente lo habíamos hecho en Excel, donde definíamos una variable que era un tipo string, en la cual teníamos que si decía call, hazme primero un call, no un put. Aquí es un tanto diferente, es decir, vamos a hacerla primero con una función que se llama Black-Scholes Formula, que son los parámetros de la opción, y una variable de tipo string, que es call. Entonces, estos son los parámetros, es sub 0, flotante, K, T, R, sigma, y el tipo string, ¿no? Que le decía es un tipo de opción compra. Si dice call y de venta put. La salida es prima de la opción, que es un flotante, ¿no? ¿Quién es de 1 y de 2? Aquí lo pongo tal cual, únicamente se diferencia en el signo, R más y R menos. Si dice call, entonces calcula prima de la opción como un call de un put, y si tiene un valor diferente de esos, de call y put, pues sí es un error, ¿no? Y me regresa la prima de la opción. Entonces, acá lo que hacemos es poner los parámetros de la opción, que en este caso incluyo los de las simulaciones. Entonces, S sub 0, precio inicial, K igual a 100, R igual a 0.05, sigma igual a 0.25, T igual a 1, N igual a 252, delta T es el tiempo de paso que divido el horizonte de tiempo, que es 1, entre 252, número de simulaciones, y factor de descuento. ¿Por qué lo pongo así? Porque resulta que vamos a sacar como la parte de, déjenme ver si lo tengo por aquí, si voy a abrir reciente. No, aquí no está. Tengo por acá. A ver si está aquí. Debe haberlo solo subidos antes. A ver si es este. No. Es este. Creo que sí es este. Es este que está aquí. Entonces, déjame ir a la parte. A la parte de los pasos. Es esta. Ya vimos lo del 1/3. Igual vimos del cálculo de pi. Y me voy directamente a esta parte de uso de Wiener, digitización y metodología, ¿no? Procedimiento. Son los valores y parámetros iniciales, que son estos que están aquí. Procedimiento, divides delta t igual a ttn, la semilla, generan valores aleatorias normales, zj con j igual a 1 hasta m. Entonces, la fecha de vencimiento tiene su valor inicial, s sub 0 o sti menos 1, por la exponencial de mu menos q, menos 1 encima cuadrada por delta t, más sigma por z por delta t, donde z es un normal estándar. Paso número 3, calcula el valor presente de la función de pago. Es decir, el valor presente es con esto, calculas el máximo del valor intrínseco de la opción, STI menos K 0, para un call y para un put. ¿Sí? Que es, cambiamos la opción del valor intrínseco, sacas el promedio de eso y lo descuentas con la tasa libre de riesgo, que es menos R. ¿Sí? Entonces, ese es el procedimiento muy, muy resumido que está aquí. Entonces, este factor de descuento es el R-T, que aparece allí en esa presentación. Entonces, ya que tenemos en memoria esto, por favor denle aquí run. Denle run a este. Y ya que tenemos estos parámetros antes del editar, los mandamos llamar, ¿no? Black-Scholes Formula, y aquí escriben call. ¿Está bien? Entonces, denle run aquí y aparece. Precio de la opción 12.33. Para el put, aquí van a copiar todo este, y lo pegan aquí abajito,
que diga BS put, Black-Scholes fórmula, y aquí le ponen que diga simplemente put. Y aquí le cambian donde dice precio de la opción de qué? De venta. Y acá BS put cerrada. ¿Sí me siguieron? ¿O los espero? No sé. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien todos con esa celita que les pedí capturar? Espérenme un segundo. La de abajo nada más cambiamos. Hoy por put, ¿no? ¿Y ya? Sí, call por put. Aquí este que está aquí y este que está aquí. Son 3. Ujú. ¿Sí? Y ya, sí da eso. Sí, de eso. Ok. Ahora bien, este es el de la clase. Black-Scholes fórmula. Parámetros. Aquí factores canto que son flotante. Para el call. Y para el put, ¿no? Ahí está. Entonces, 12.33. Noten cómo lo estoy imprimiendo, ¿no? Esta variable es el flotante con 8 decimales, ¿no? .8f. Entonces, ahí está pensando. ¿A todos es lo mismo que a mí? Sí. Ok. Entonces, vamos a la parte un tanto más extendida, ¿no? De lo que yo les puse acá en el PDF. En el PDF de su, en el Google Classroom. Es decir, este lo tienen aquí. No, este es otro. Ese lo tienen aquí en el PDF, ¿no? Es este que tienen aquí. Entonces, aquí nada más hicimos una trayectoria. ¿Está bien? Digamos, tanto los parámetros del browniano que están aquí y del geometría browniano son estos, ¿no? Nada más hice una trayectoria, que es esta que aparece acá. Si yo aquí le cambio, en lugar de que sea precio inicial 1, le cambio por 100 y nada más actualizo esos datos, ¿no? Nada más cambiamos la escala. Entonces, podemos hacer N simulaciones, ¿no? De esto que aparece acá. Entonces, todos empiezan en 100 y tienen los parámetros dados. Entonces, la parte cómo hacemos una función que genere no nada más una trayectoria, sino N, es esta que aparece aquí. Se llama simular MGB, un valor inicial es sub 0, mu, sigma, n sims, y t y n, ¿no? Aquí ya está dando por default quiénes son el número de simulaciones. N sims, creo que no lo tiene ahí, eso lo mandamos llamar. T ya sabe que es 1 y n igual a 252. Entonces, es una función que se utiliza para simular precios de un activo con movimiento geométrico browniano. Entonces, son S 0 flotante, mu, sigma, n sims entero, dt float, t float, n entero, y random seed, que es una semilla aleatoria para reproducir. ¿Qué significa eso? Que en teoría, todos los resultados que nos den a mí y a ustedes son iguales. Entonces, la salida es un vector que tiene, bueno, aquí es NP-array, pero en realidad es una matriz que tiene como un tamaño de n sims por t más 1. ¿Qué significa esto? Que contiene los estados de simulación, donde las filas representan trayectorias, mientras que las columnas representan el tiempo. Entonces, random seed es esta, dt igual a t sobre n, que es similar a lo que hicimos acá en el Excel, delta t igual a t sobre n. Delta t es t, 1 entre 100, aquí en este caso. Nosotros lo vamos a hacer entre 252, ¿no? Entonces, t entre n, ya sé que es delta t, dt es igual a 1 entre 252. dw es el equivalente a generar la normal con NumPy random normal. ¿Con qué escala? Es decir, la media. ¿Y cómo vas a tener allí la
con qué decisión estándar, ¿no? NSIMS y N. Entonces, esta W igual a NP.sum DW axis igual a 1, es como lo hicimos acá. Voy jalando los datos que ya genera allí, C9 más B10 más B11, así hasta, llegamos hasta el último. Esto lo tenemos acá, con esto. Sum, ahí está. Entonces, divido, ¿no? En N partes iguales, desde DT hasta T, que en este caso es 1, ¿no? N ya sé que es 252 partes iguales. Lo paso a tiempo paso, que ya lo tengo acá, y NSIMS y N. Y simplemente genero la ecuación. Tiene su valor inicial es sub 0 por la exponencial de media en su máxima cuadrada por tiempo pasos más sigma W. Y eso lo pongo en una nueva variable que es S sub T. Tengo en el eje de las X S sub T, 0, y en el eje de la Y, todos los valores que fui generando. Entonces, y me regresa simplemente S sub 0, ¿no? Y antes de continuar, quiero que observen una cosa que está aquí. Dentro de la fórmula, dice esta R, ¿no? Y cuando lo estamos jalando aquí en la simulación, pongo R igual a 0.05. Entonces, en teoría, en este caso, mu, o la tendencia del proceso, es igual a R, a la tasa libre de riesgo, ¿no? Si notan por acá, R igual a R, y en el browniano pongo que mu es igual a R, ¿no? Entonces, para la siguiente, le dan play aquí en este, por favor. Tenemos función. Le dan play a este. Capturan este MGB Sims, que es una matriz de 200,000 filas y 253 columnas. ¿Está bien? Ahí está. Todas empiezan en 100, ¿sí notan? 100, 100. Sí. Y estos son los valores, ¿no? Pon aquí estos puntitos porque son 200, como dice aquí, 53 columnas. ¿Cómo se ve? Si capturan esta línea, dice mgb-sims.shape, me da esto, ¿no? Shape me va a decir cuál es la dimensión de esta matriz, y le dan play ahí. ¿Está bien? ¿Ya la tienen? Sí. La siguiente, para filas, mgb-sims.shape 0. Ahí está, 200,000. mgb-sims 1, 253, ¿no? ¿Cuántas columnas? Voy a transponerlo para que observemos que igual puedo hacerlo por filas o por columnas. Entonces, capturen este código, por favor, que es simplemente esto. En new mgb new-mgb-sims igual np transpose paréntesis mgb-sims, ¿sí? Que es el que tienen aquí. Ya hicimos esta, entonces hay que hacer estas que están aquí. Sí, para que no se vayan, son poquitas, ¿eh? Hacemos esta. New mgb sims igual a np transpose mgb sims. Y play. Ahora, como vieron acá, 100 aquí, ¿no? En la primera fila. 100. Cuando yo lo transpongo, entonces en la primera, acá en la primera columna, todos eran 100. Ahora en la primera fila está aquí, 100, 100, 100. ¿Sí? ¿Todos vamos bien con esta instrucción? Es new. Entonces, ¿qué sigue ahora? Ya sé que cambió la respuesta, ¿no? Igual, ¿no? Para ver el tamaño. Ajá, para el tamaño. Ya sé que tiene 253.
filas y 200,000 columnas. Entonces, ¿cómo graficamos las trayectorias? Entonces, si notan por acá, dice, bueno, el que yo les dejé, Uy, tenía un gatito ahí, ¿no? En tiene un peletón, gatito, ¿no? y se lo quitamos. No, déjeselo, porque ese lo que va a hacer es que va a generar la gráfica y la va a poner en su drive temporalmente, ¿no? Ahorita vamos a ver. Si quieren ponérsela, está bien. Ahí está. Entonces, únicamente grafico de las primeras, de las 200,000 que hice, imprimo nada más 100 y guardo, ¿no? Aquí está mi gráfica. Ahí está, ahí se grabó. Bueno, no, ahí la tienen en su drive, ¿no? Temporalmente. Entonces, nada más 100. Entonces, ¿qué hicimos? Pues resulta que aquí dividimos el tiempo en 252 partes iguales. Empezamos con un S sub 0 igual a 100. Generamos las trayectorias con el S sub T de la ecuación que aparece arriba. Y imprimí nada más 252, 100 trayectorias, ¿sí? Entonces, se hace como una nube. Si quiero imprimir, digamos ahora 5,000 o 1,000 para ustedes, 1,000, nada más cambiamos aquí que diga 1,000. Y noten, lo mismo que hice acá, New EGB Sims, es el mismo traspuesto, ¿no? Ujú. Sí, es el mismo. Nada más que noten que aquí, al inicio pongo 2 puntitos y acá 2 puntitos 100, ¿no? Para que me genere únicamente, ¿qué? Las filas, ¿no? Ujú. Perdón, las columnas. Y acá transpongo, pues es lo mismo, transponer esa matriz y ahora empiezo sobre estas, ¿no? 1,000, 2 puntitos. Ahí está. 1,000. Y puedo ponerle más, ¿no? O sea, 10,000, por ejemplo, de las 200,000 que generé. Se va a hacer como una especie de nube, pero aquí noten que, bueno, aquí está trabajando, ¿no? 8 segundos, acá. Que le puse muchas, ¿no? 10,000. Ahí está. Se hace como una nubecita, que está aquí. Entonces, estas son muchísimas, ¿no? A diferencia de lo que hicimos aquí en el Excel. Nada más generé una, ¿sí? La idea, en otros años que daba yo esta clase desde el 2000, será desde el 2000, pues sí, 21, empezamos a dar lo de Python. Todo esto lo hacíamos en Excel, ¿sí? Como ven aquí. Entonces, de tarea yo les dejaba que en lugar de generar trayectoria, generaran 1,000 o 100, nada más para que hicieran su Excel, ¿no? Y la idea era, vas a poner aquí, transpones este tiempo, y lo pones aquí en esta primera fila. Y después haces el DW sub T, ¿no? Y lo pones también allí. Entonces, esta forma de generar las trayectorias es transponer tanto el tiempo como el S sub T, ¿no? Entonces, lo jalamos hacia acá. Entonces, la idea es que ahora aquí tengas el S sub T, todos empiezan en 0, en 100, por decirlo, y se van a ir actualizando cada una de ellas. Entonces, ya puedes generar, pues, varias, ¿no? Nada más haciendo el transpuesto de esta primera fila, ¿sí? Haciendo esto. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Son muchísimas trayectorias. Entonces, ¿qué me interesa ahora? Bajo el supuesto que uno de los que vimos en la clase de Black-Scholes-Merton, y que es el artículo, trabaja con movimiento browniano geométrico. ¿Qué significa? Que los enfoques son con el enfoque probabilista, con el enfoque de ecuaciones diferenciales parciales o con el enfoque, no sé, hay varios, pero todos llegan a la misma solución, que es la de arriba. Entonces, por Monte Carlo lo que vamos a hacer es, como dice la teoría, vas a irte a los valores finales de las trayectorias y sobre ese vas a aplicar la función de pago, que es el máximo
de S sub t, cada S sub t que tienes aquí, menos K y 0. Trae el promedio de esas funciones de pago y descuenta el valor presente. Y eso te va a dar, en teoría, un valor de la primera opción que se va a aproximar muchísimo al precio teórico que se obtiene con la fórmula cerrada de Black-Scholes. Entonces, ese se los dejé. Sí, ¿verdad? Sí se los dejé, ¿no? Valores finales de MGB simple. Entonces, estos son los valores finales, estos que aparecen aquí. ¿Por qué son? Pónganle este, por favor. Ese no se los dejé, ¿o sí? Sí, ¿verdad? Shape, 200,000. Sí. 200,000 valores. Entonces, para cada valor que tengamos, voy a hacer el máximo entre ese valor, desde 1 hasta el 200,000, menos K y 0. ¿Sí? Y eso me va a servir para calcular la función de pago de la opción. Pues una verificación del supuesto de precios normales. ¿Por qué los normales? ¿Te recuerdan la parte de la opción de lo normal? Simplemente toma valores positivos, siempre. Tiene un sesgo positivo y además es un supuesto del modelo. Entonces, dos partes de estadística que yo sé que ustedes no vieron, pero aquí empíricamente yo se los explico así en un minuto, ¿no? O menos. Mando llamar de SciPy la log normal. Está bien. Mando llamar a una variable nueva que se llama vals fin s, donde son los valores finales, que son esos que están aquí. Pongo una variable que me va a decir los parámetros estimados por máxima verosimilitud de esos valores finales con la función lognorm.fit. Ahí está. Divido el espacio entre el mínimo y el máximo en 100 partes iguales y le asigno una variable x. Asigna una variable pdf ln fitted, evaluando en el eje de las x los valores que yo tengo aquí, x, máximo, mínimo, 100 partes iguales, con los parámetros que yo estimé con esta instrucción. Gráficamente, voy a hacer una gráfica donde la primera me va a graficar la función de densidad, que es la roja, y me va a graficar un histograma que es la verde. ¿Sí? Entonces, denle run aquí, por favor. Y espero que les dé lo mismo que a mí. ¿Sí está bien? Sí. Sí. Ok. Otra manera de hacerlo, porque esos colores son muy mexicanos, ¿no? Entonces vamos a hacerlo con color rositas y violetas. Entonces cambio por rosa y violeta, ¿no? Ahí está. Sale lo mismo. Y eso lo hago por lo siguiente. Aquí, noten, nada más por fines de explicarles una parte de Python para la función NIST. Density igual a true, que significa que en términos sencillos, es que el histograma es la versión discreta de una función de densidad. Si aquí le pongo density igual a true, el área bajo la curva va a ser 1. Es decir, como que está haciendo que, por definición, el área bajo la curva de una función de densidad es igual a 1. Entonces, density igual a true. Si yo le pongo false acá, la escala va a cambiar y va a tomar los valores reales de la simulación. ¿A qué me refiero esto? Acá cámbienle, por favor. En lugar que diga true, póngale false y denle run otra vez. Desaparece esto, ¿verdad? Sin la línea, bueno, no se ve la línea, pero ahí está. Sí, sí, no se ve. No se ve, pero aquí está, no se alcanza a ver, por aquí está, ¿no? Sí, sí se ve en este lado. Vean cómo la escala cambió. El histograma de los valores de los 100,000 es este. ¿Está bien? Es lo único que les quería decir aquí con false. 100 y 100 partes de las clases, ¿no? Lo demás es como adorno. Entonces, viene la parte teórica de decir, bueno, pues tienes PDF long fitted, son los valores de la densidad. Si le quieren dar run aquí, ahí aparece, ¿no?
Y hay una que dice, nos puso una que dice lo normal, ¿no? Ah, esta Ajá, es en la de Hot Pink. Ah, sí, ajá. espérenme. Ah, este no viene aquí. Ahorita les digo qué es. Voy a decir código y lo copio, ¿no? Ahí está. Ajá. La primera no jala, por eso se las quité. Ajá. Por eso la quité en el que yo tengo, no le subí este. Hay que ver la documentación, porque aquí le pongo logdon PDF XS Loki Scale. Pues no tengo una variable S, ni Loki Scale. Por eso me lo está diciendo aquí. La primera no jala, ¿no? Dice, no tienes S, no está definida. Ok, no le hagan caso. ¿Por qué? Todos estos que aparecen aquí son estos, ¿no? Lognorm, param, son esos. Entonces no le hagan caso a esta. Bueno, Pero sí a la que sigue. Param LN. Entonces, cada vez que tengamos esto, pues resulta que por una cuestión de sus fórmulas, perdón, de sus funciones que tienen dentro de la librería SciPy, pone primero eh, la media, la escala y la localización. ¿Qué significa esto? Que estos son los parámetros que da de la normal. Sí, hay que ver la documentación. Este que aparece aquí, PDF Unfitted, es el de arriba, ¿no? Sí, entonces hay que ver la documentación de qué significan estos parámetros. ¿Por qué? Porque uno de ellos es la media y otro es la desviación estándar y otro es, digamos, la estandarizada. Sí, entonces hay que ver la documentación dentro de SciPy. Y eso lo ven acá, ¿no? En SciPy, SciPy y stats y log no. Log no. Sí. Entonces, están y le ponemos donde dice distribuciones, SciPy, stats, y es esto. Dice, es una continua, lo normal, y tiene estos métodos, ¿no? Esta es la función de densidad de una log normal. X mayor que 0 y S mayor que 0. O sea, densidad, que es su parámetro de forma en este caso. Dice, la función de densidad de arriba se define como estandarizada, ya que para cambiar de la escala utilizamos log y los parámetros log y scale, ¿no? Específicamente, lognorm PDF es XS log y scale, que es equivalente a decir lognorm PDF igual a Y sobre S entre scale, donde Y igual a X menos log y el scale. Lo que le decía es como que está estandarizando, le resta la media y lo divide entre la acción estándar. Y se nota que cambiar el parámetro de localización de acción no hace que se hace como que no se centra, ¿no? La distribución. Y se supone que tienes una decisión normalmente normal, X, que tiene media mu y dirección está encima. Entonces, Y igual a la X es distribución normal con distribución estándar S sigma y escala igual a E a la mu. ¿Sí? Entonces, estos son los ejemplos que vienen aquí. Y es similar a lo que estamos viendo, ¿no? De hecho, de aquí tomé una parte, ¿no? De cómo hacer esto. Nada más aquí. Entonces, aquí vienen algunos de los métodos. Si el que yo ocupé es este, ¿no? Y la de fit, hay que ver aquí cómo haces la de fit, ¿no? Pero la que yo utilicé es la de lognorm.fit. Entonces, viene la parte teórica. Y arriba habíamos definido la función. Entonces, aquí por favor, denle run a este. Es la 12.355999, ¿verdad? Para todos. ¿Sí, verdad? 12.33. Sí, Sí. sí, sí, Por Monte Carlo, por favor, hacen esta. Creo que esa no se las dejé, ¿verdad? Hacen esta, por favor.
¿Qué es? Les voy a mandar la primera por el WhatsApp, ¿está bien? ¿O no? Entonces díganme. 12.30. Si gusta, está bien, no pasa nada. Sí, por Ok. favor. Voy. Que ya empezó a llover y yo tengo que ir a la escuela ahorita. Espérenme, tantito. En lo que abre. Entonces, ya se las mandé. Ahí la pueden ver. ¿12.37 sale? ¿Cuánto sale? Este, 12.32. punto 32, 17.69 para mí. A ver. Es que arriba, ¿no? Ahí ¿Tienen esto? en el perrón. A ver, tienen esa parte. A ver. Ah, quítenla y esta. En el de ustedes. ¿Cuál? Esta. La Aquí. tenían comentada. Quítenle el gatito. Y denle ron. En el pantalla. Aquí que esté, o sea, que sí lo reconozca el código del notebook, Va. ¿sí? Y ahora sí le dan run otra vez. Les tienen que dar esto, ¿verdad? 12.32, 17.69. 12 punto qué, perdón. 32, 17.69. A mí me sale 12 31 97 01. Ok, sí, está bien. Es que yo hace rato cuando le ejecutamos, debí haberles dicho que le quitaran esto y le dieran run. Es como que se va guardando aquí en el este. 12.3217. Ajá, Ajá. Sí. 69 creo. Si no les da eso, no se preocupen, ¿eh? Todo depende de la aleatoriedad. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa esto? Traemos a valor presente el promedio de la función de pago dada por el valor intrínseco, dado por el máximo entre 0 y los valores finales menos K, para el caso de un call. Imprimo, ¿no? Con 6 decimales, 12.321769. En el caso de un put, ya hemos visto arriba que me daba 7.458941, ¿verdad? Ujú. ¿Sí? Para el caso de Monte Carlo, copian este y lo ponen acá abajito y nada más cámbienle prima put MC, factor de descuento, y en lugar que diga MGB Sims menos K, es K menos MGB Sims, 2 puntos menos 1, y este que diga prima put MC. 7.430829. Uh-huh. Máximo. Sí, me sale esto. Ok, entonces el método es, entre comillas, eficiente, es el método Monte Carlo crudo. Hay otras técnicas para hacer esta parte, que son reducción de varianza, muestreo estratificado, y otro que no recuerdo cómo se llama, si es eh, aceptación o rechazo. Pero por nuestro caso, lo que gráficamente estamos haciendo es que de los valores finales estoy trayendo a valor presente el promedio de la función de pago. Entonces, esa función de pago la podemos cambiar
En este caso es una europea, donde, como ya conocen, es al final, al vencimiento. ¿Está bien? Es una europea. En el caso de las americanas, lo vieron con el maestro Jorge, con los binomiales, ¿no? ¿Sí? O lo estoy hablando en chino. Sí, vieron árboles binomiales. Sí, sí los Sí. vemos. ¿Sí? ¿Con cuántos pasos? Yo creo que cuando mucho 5 o 6. No me digas. ¿No eran 50? Bueno, está bien. Ahora bien, paso a un tema que es un tanto más interesante. Además de este Monte Carlo, lo puedes aplicar a otras funciones de pago. En este caso, vamos a aplicarlo a una función de pago diferente que es average price o precio promedio. Es decir, en este caso, tu subyacente ya no van a ser cada valor final, sino el promedio de todos esos valores finales. ¿Esto cómo lo voy a jalar? STI barra J va a ser el promedio de cada valor final y lo nombro como una variable STI barra. Entonces, en la función de pago voy a poner S sub t menos K0. Traigo el promedio del máximo entre la diferencia de esos dos valores. Para el caso del call, que es average price. Y para el put. Nada más cambio aquí K menos el promedio, ¿no? Que es este que aparece acá. Entonces, ya se los dejé, ¿no? Denle run ahí. Prima MC, prima call MC average price es igual a factor de descuento, que lo tengo ahí arriba, por el promedio del máximo entre 0 y el promedio de MGB menos 1 y K. Y 0, ¿no? Y le dan run ahí. ¿A todos les da este valor? ¿O parecido? ¿Sí? ¿Está igual o parecido? Me da 4.860950. Sí, está bien. Bueno, ese es el que nos da para la opción de compra average price. Entonces, aquí a diferencia de europea, vas a comprar el call en el cual tu subyacente no va a estar fijo, sino va a ser el promedio de las trayectorias que tome hasta el vencimiento de la opción, que es STIJ, este promedio. Y K, donde casi está fijo, ¿no? Por eso se llama average price. Para el average put, por favor, copien este código que aparece allí y lo corren. Y a todos les tienen que dar 0, supongo. Y abajo está la explicación. Ese creo que no se los dejé. No. No. Abajo aquí está la explicación. Pues nada más copian abajo, control C, control V, y que diga prima put, iniciar de descuento, y aquí se va a estar igual, y va a ser coma 0, y aquí va a estar K menos espacio, y aquí va a estar precio de la opción de venta, punto caro, y aquí va a ser prima MC average price, ¿no? Y listo, los tiene que dar 0, ¿verdad? Nada más cambiamos el nombre aquí y cambiamos esto, ¿no? K menos eso y 0, o 0 y K menos eso.
¿Sí vamos bien? Abajo da la explicación de por qué nos da 0. Antes no se la ponía porque nos hacía que ustedes lo dedujeran. Para un caso. Ahorita vamos a ver cuál es ese caso. Dice, ¿a todos les da 0? Aquí. Si no les da 0, hay algo por ahí que hay que modificar, ¿eh? Es prima put MC average price igual a factor de descuento por NP average, paréntesis en NP maximum, 0, K menos NP average, paréntesis MGB y en bajo sims, corchetes, 2 puntos, coma, menos 1, corchetes, paréntesis, paréntesis. Print F, precio de la opción de venta, average price por Monte Carlo, 2 puntos, prima put MC average price con 2 puntos, punto 6F. ¿A todos les da 0? Si no hay algo que está mal por ahí. Que es lo siguiente. Dice, en este caso, el primer resultado mayor que S y K. ¿Por qué? Para los calls tenemos un precio menor que la fórmula cerrada, pero para put no, ya que el resultado del promedio de los originales es promedio S, NumPy average, MGB sims 2 puntos menos 1, run aquí, 105, ¿no? Sí, sí, sí les da 0 a todos. Sí, se me dio 0. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si mi promedio es 105, entonces, para esta función, K vale 100 menos K menos K menos promedio y un S. Menos 5, ¿verdad? ¿Sí lo vieron? Entonces dice aquí el máximo entre 0 y menos 5. Por eso nos da 0, ¿verdad? Porque todos, para todos es 0, toda esta función de pago. El máximo entre 0 y un número negativo, pues es 0. Por eso el precio de la opción por Monte Carlo de la venta es 0. ¿Está bien? ¿Sí me expliqué? Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí. K, en este caso vale 100. El promedio es 105. La diferencia del promedio, como dice aquí, calcúlame el NumPy máximo. ¿Máximo? ¿De qué? De K menos promedio y 0. Dice que este no es K menos promedio, ese es 0. Ok, dice que. Ok. 0. 0. ¿Sí? Entonces, esta es de las opciones exóticas más sencillas, average price. Entonces, guarden hasta aquí su archivo y aquí le voy a dejar. ¿Sí? Espero que no se hayan aburrido con la teoría que yo les presenté. Yo sé que es muy por decirlo así, es bastante. Yo la traté de resumir en esta clase. Sí, entonces dejo de grabar y nos escuchamos la otra semana. ¿Está bien? Gracias y buenas noches. Nos vemos, profe. Gracias, buenas noches. Buenas noches.